Muy buenas, mi nombre es Alan Sosa y vamos a ver el solucionario de la tercera práctica calificada. A ver, en la primera pregunta, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La primera dice, ¿no? La proyección ortogonal de un segmento sobre una recta siempre es otro segmento. Tenemos acá la recta L, el cual es la recta de proyección o eje de proyección, y vamos a proyectar un segmento sobre dicha recta. Entonces, si el segmento fuese aquí, este segmento AB, su proyección, recuerda que se obtiene cuando trazamos perpendiculares hacia la recta, ¿no? Que basta trazar perpendiculares de los extremos, ¿no? Desde A y desde B. Entonces, al trazar esas perpendiculares, determinamos lo que es su proyección, o también conocido como la sombra, ¿no? Este segmento, cuyos extremos son A' y B', esta es la proyección del segmento AB, ¿no? Y nos damos cuenta que es otro segmento, ¿no? Entonces la proyección de este segmento es otro segmento. Pero eso no ocurre siempre, porque podría ser que el segmento sea perpendicular al plano. Disculpa, perpendicular a la recta. Y si el segmento, observa, es perpendicular al eje de proyección, si acá ponemos, ¿no? Si CD es perpendicular a L, entonces la proyección de ese segmento vendría a ser un punto. Mira, ahí está, ¿no? Perpendicular. Y la proyección del segmento CD es este puntito, ¿no? Le vamos a llamar el puntito F. Entonces, F es la proyección de CD y F no es otro segmento, ¿no? Sino es un punto. Con lo cual, la primera proposición sería falsa. Sería falsa, ¿no? Porque si el segmento es perpendicular al eje de proyección, su proyección es un punto. Bien. Segunda pregunta dice, ¿no? En todo, el teorema del triángulo inscrito solo se aplica en el triángulo acutángulo. Teorema del producto de lados, ¿no? También conocido como el teorema del triángulo inscrito, ¿no? Pero ojo que todo triángulo es inscrito en una circunferencia, ¿no? Así se le conoce a este teorema, mira. El producto de dos lados, aquí llamamos la longitud de los lados AB, el circunradio R y la altura relativa al tercer lado. La altura relativa al tercer lado aquí, mira. Llámale esa altura un H. Y este teorema, ¿no? Del producto de lados, o el teorema del triángulo inscrito, me dice, ¿no? Que el producto de esos lados A por B es igual a 2R por H. Lo que nos consultan en esta proposición es que si solo se aplica en el triángulo acutángulo, o sea, en el triángulo donde los ángulos son agudos. Y eso, chicos, es falso, ¿no? Porque si el triángulo fuese así, obtusángulo, mira, este ángulo es obtuso, el circuncentro está fuera del triángulo, como te das cuenta. Entonces, aquí también se cumple esta relación. O sea, si vamos a hacer este lado A, B, a la altura H y este circunradio R, se va a cumplir la misma relación que indicamos acá. Es más, no solamente considerando estos lados, ¿no? También podemos trabajar, mira, con estos lados, mira. Ahí llámale un A, ahí llámale un B, esos lados. Entonces sería, mira, A por B es igual a 2 veces el circunradio y la altura sería relativa al tercer lado, o sea, a él. Entonces, pero como es obtusángulo, primero tenemos que prolongar el lado. Mira, prolongas el lado y ahí ya puedes trazar la altura, ¿no? Una altura ahí exterior, ¿no? Por fuera. Ahí está la altura, chicos. Miren. Y se sigue cumpliendo el teorema. 2R. Sea acutángulo o sea obtusángulo. Con lo cual, la segunda proposición también es falsa. Falsa, chicos. ¿Sí? Tercera proposición es una pregunta que consta de 3 proposiciones. En la tercera me dice, ¿no? En un triángulo acutángulo, ahí está el triángulo acutángulo, los ángulos son agudos. El circuncentro siempre es un punto interior a él. Dice, ¿no? Que la altura trazada de un vértice, por ejemplo, desde B, esa altura, y un diámetro de la circunferencia circunscrita al triángulo, un diámetro de ella, que contiene a dicho vértice, claro, ¿no? Porque en la circunferencia podemos trazar infinitos diámetros, ¿no?
pero es el diámetro que contiene el vértice, ¿no? En este caso el vértice B. Dice, esas dos líneas son isogonales. Isogonales quiere decir que los ángulos aquí a los costados vendrían a ser congruentes, ¿no? De igual medida. Este ángulo con el que sean de igual medida, ¿no? Para que sean esas líneas, ¿no? Sean isogonales respecto del ángulo ABC, ¿no? A eso se refiere. Entonces, si él es, por ejemplo, medida teta, el de acá es teta también. Bueno, si no, teorema de puntos notables. Cuando unes el circuncentro y el ortocentro, porque acá está el ortocentro, con un mismo vértice, esas líneas son isogonales. Sí, él es teta, ¿no? Que fácilmente se demuestra también de esta manera, miren. Si él es teta 90, él aquí es 90 menos teta. Por ángulo inscrito, este arco va a ser el doble. Vendría a ser 180 menos 2 teta. Pero como él es diámetro, todo este arco es 180. Entonces este arquito acá vendría a ser 2 teta. Y si él es 2 teta, el ángulo acá vendría a ser teta. ¿Sí? Entonces sí son isogonales, ¿no? La altura y el diámetro son isogonales respecto del ángulo ABC, ¿no? Con lo cual esta proyección sería verdadero. Bien. Vamos con la segunda pregunta. Me dice, ¿no? En una circunferencia de centro, ¿no? Se trazan los radios OA y OB. Están los radios. En OA se ubican los puntos C y D. En el arco AB el punto E. En el radio OB el punto F. Tal que CDEF es un cuadrado. El ángulo AOB mide 45. OA es raíz de 5. Y me piden el perímetro de ese cuadrado. El perímetro, tú sabes que es la longitud de su frontera, ¿no? En este caso la suma de los lados. Como es un cuadrado, todos los lados van a ser de igual longitud. Y vamos a indicarle tal como X, ¿no? X, 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 X. Entonces, el perímetro que nos piden vendría a ser 4X. Ya está. Por dato, este OA es raíz de 5 es radio, ¿no? Entonces el radio, ya sabemos que aquí es la raíz de 5, ¿no? Dato. Ahora, como él es 45, y aquí como es un cuadrado, él es 90, ¿no? Si este cateto mide X, él también es X. Ya está. Y como él es el centro, recuerda que a partir del centro puedes trazar varios radios, infinitos radios, ¿no? Entonces lo que nos conviene es trazar radios justamente hacia el punto E. Porque al trazar ese radio, ustedes saben que él tiene por longitud raíz de 5. Radio. Y ese radio con este segmento y otro segmento forman un triángulo rectángulo notable, mira, porque él es X, 2X. Es un notable, chicos, ¿no? ODE, ¿no? Notable de 53 medios. Y la hipotenusa es raíz de 5, entonces el cateto X vendría a ser 1, ¿no? O aplicando Pitágoras, ¿no? Ya está, ¿no? 1, 2, raíz de 5, ¿no? Ya está. Por lo tanto, la respuesta, el perímetro que nos piden sería 4 por 1, 4, ¿no? Y esa es la respuesta. Bien, en el tercer ejercicio, nos dice, si tiene un triángulo isósceles ABC, AB y BC de igual longitud, iguales a A, se traza la altura AH, ¿no? H en BC, y en esa altura se ubica el punto F. De tal manera que el ángulo BFC es 90. Nos dicen que la base AC mide 2 raíz 2 y nos piden calcular FC, ¿no? X. Bien, entonces la primera relación que podemos establecer es en el triángulo rectángulo BFC. En ese triángulo rectángulo, X es un cateto, el A es hipotenusa. ¿Y cómo se relaciona el cateto y la hipotenusa? Bueno, sería con el otro cateto, ¿no? Mediante el teorema de Pitágoras. Pero también podría ser con esta proyección, ¿no? Que vamos a llamarle un N. La proyección de este cateto sobre la hipotenusa, ¿no? Porque ustedes recuerdan que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por la proyección. Ya está. Bien, entonces nos piden X, la idea sería calcular A por N, ¿no? Calcular A, N o de frente este producto, ¿no? A partir de los demás datos. Bueno, como él es N y todo este es A, él acá vendría a ser la diferencia, sería A menos N. Y en este triángulo ABC conocemos que este lado mide A, este lado 2 raíz 2, y al trazar la altura, ellas son sus respectivas proyecciones. Y recuerden, chicos, que en todo triángulo, la diferencia de cuadrado a los lados es igual a la diferencia de cuadrado de sus proyecciones, ¿no?
Ya está, el teorema de las proyecciones. El teorema de proyección, ¿no? En el triángulo ABC. A ver, aquí lo planteamos. Diferencia de cuadrados lados sería 2 raíz de 2 al cuadrado menos a al cuadrado igual a ¿quién? A ver. A n al cuadrado, cuidado con el orden, ¿eh? 2 raíz de 2 menos a al cuadrado. Ahora la proyección de 2 raíz de 2 es n. Y la proyección de a es a menos n. Menos a menos n al cuadrado. Operamos, chicos. Acá me quería 8 menos a al cuadrado igual a n cuadrado. Ahora desarrollamos esto, será menos el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, pero con este menos es menos n cuadrado menos el del producto, con este menos sería más 2an. Ya está. Y luego el n cuadrado menos n cuadrado se cancela, el menos a cuadrado también se va. ¿Y qué nos queda? Que 8 es igual a 2an. Mitad, y me queda que 4 es igual a por n, y a por n es x cuadrado, ¿no? Por lo tanto, reemplazando, ¿no? X cuadrado igual a 4, la respuesta vendría a ser 2. Muy bien, vamos ahora con el problema número 4. Bien, seguimos con el problema número 4. Me dicen, si tiene el cuadrado ABCD de centro O, la circunferencia que contiene a O y a D, esa circunferencia intersecta a D y a CD en P y Q respectivamente. AP mide 3, CQ mide 4, me piden el lado, la longitud del lado del cuadrado, ¿no? X, 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 X. Bueno, como me piden el lado y este segmento acá mide 3, la idea sería calcular PD. ¿Sí? Calculamos PD, X sería 3 más ese lado que falta. O si no, calcular QD. Porque este es 4, todo este es X, podría QD, ¿no? Entonces tenía que la idea, ¿no? Calcular PD o QD, cualquiera de los dos. ¿Sí? Y para ello necesitamos que, o tenemos que aprovechar que O es el centro del cuadrado. Si es el centro, por ahí pasan las diagonales, ¿no? Las dos diagonales. Y O es el punto medio de ambas. Bueno, lo trazamos. Aquí vendría a ser la diagonal. Cuya longitud es, mira, como es X, X sería X raíz de 2, ¿no? Sí, pero vamos a llamarle acá longitud que sea 2A. L es A, L es A. Normal, ¿ah? Pero ten en cuenta que el X sería, a ver, A raíz de 2, ¿sí? ¿Está bien? Porque L es A, L es A. Todo lo diagonal es 2A. Aquí la otra diagonal también vendría a ser 2A. L es A y L es A. ¿Sí? ¿Ya? Bien, muchachos. Entonces, ese vendría a ser con respecto a las diagonales. ¿Ya? El lado sería A raíz de 2. Entonces la idea sería calcular A. Bien. Ahora, este cuadrilátero que vemos acá, ¿no? POQD, sería un cuadrilátero inscrito, porque los cuatro vértices están en una misma circunferencia. Entonces, si lo formamos, podemos indicar, ¿no?, que en todo cuadrilátero inscrito, el ángulo interior es igual al ángulo exterior opuesto, ¿no? Él es alfa, alfa. Bien. Además, como esta línea es diagonal del cuadrado, tú sabes que el ángulo acá mide 45. Como es diagonal del cuadrado, este ángulo acá también es 45. Luego, como aquí es 90, como es un cuadrante escrito, acá también es 90. Entonces, si él es 90, acá también es 90. Entonces, como él es 90, si aquí este ángulo que no lo conocemos, llámale, por ejemplo, un teta. Si él es teta, aquí al costado sería 90 menos teta. Su complemento, ¿no? Pero las diagonales de un cuadrado son perpendiculares, o sea, aquí él es 90. ¿Sí? Las diagonales son perpendiculares. Entonces, si él es 90 menos teta, el ángulo aquí también vendría a ser teta. Ya está. Con lo cual nos podemos dar cuenta que hay una congruencia, ¿sí? Una congruencia, ¿no? Este triángulo POD, observa, este triangulito es congruente con estos dos triángulos. Y el caso de congruencia sería ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ala. ¿Vemos ahí? Mira, el triángulo POD es congruente con el triángulo QOC, ¿no? Caso ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ala. Mira, acá está. 45 a teta, 45 a teta. De la congruencia, mira, a teta, aquí se pone 4. En su congruente ocurre lo mismo. A teta se va a poner 4. Entonces, PD es 4.
Con lo cual, nos damos cuenta que el X sería, a ver, 3 más 4 sería, a ver, 7. Ya está. Bien, esa es la respuesta, chicos. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense.